Dan hori entzuten da, ez? Bai? Bueno, aurkezten zaitxuzten lehengo, Gorka Unamuno dakizuen bezala arkitektoa, klubekoa, eta bueno, Jon Arregi Fundaziokoa eta komunikazioko jendia. Gaurko prentsaurrekoaren helburua da ekialdeko tribuna berriaren obren inguruko informazioa emotea. Dakizuen bezala, bere garaian Ipurua eta Jarra proiektua aurkeztu genuenian 5 fasez egitaratutako proiektu bat zan. Lehenengo fasea errealitatea da gaur egun, hor aurrean daukazuen iparraldeko tribuna, eta gaur asmoa da bigarren fasea aurkeztea. Gaur, hemen prentsaurreko hau emoten aregaren tokia, gure asmoa da urtebete barru guztiz berria izatea. Bueno, buenos días a todos y gracias por venir a esta rueda de prensa un poco distinta a las habituales para la presentación de las obras de la tribuna este. Como sabéis, la primera fase del proyecto Ipurua eta Jarra fue la tribuna norte, que ya es una realidad, y la intención del club es acometer una vez que termine la temporada con las obras de esta nueva tribuna. Voy a dar unos datos generales de lo que va a ser la obra y a partir de ahí, pues tanto Gorka como yo estamos a vuestra disposición. Aquí estáis viendo lo que fue la construcción de la tribuna este inicial, bueno, la última construcción que data de los años 70 y 72, que se construyó sobre otra tribuna que estaba anteriormente construida en la época inicial del campo de Ipurua, que sabéis que es del año 1947. Las obras comenzarían, en este caso, a partir del último partido que jugamos en casa, que es el 8 de mayo, si mal no recuerdo, contra el Betis, y a partir de ahí nos planteamos un plazo aproximadamente, podríamos decir, hasta diciembre, enero, para que pueda venir gente al estadio de Ipurua, y hasta Semana Santa para que esté prácticamente terminada la obra. En la tribuna norte, las fases que vemos un poco cuál es esta sería la apariencia que tendría la tribuna norte. Una de las características es que vamos a ganar también la esquina, que tradicionalmente, pues las 4 esquinas, por la estructura que ha tenido Ipurua, no se han utilizado. Tendríamos ahí asientos, y veis que la forma o la imagen sería muy similar a la que actualmente tiene la tribuna norte. En cuanto a los... vamos viendo un poquito más. Bueno, en cuanto a los contenidos que albergaría, bueno, pues con esta primera esquina que daría continuidad y sería al mismo tiempo la fachada del campo de Ipurua, sobre todo para la gente que accede desde la calle, ¿no? Entendemos que es como la imagen o la portada del campo, como pasa con otros campos. Bueno, pues ahí pondríamos un escudo para que se reconozca desde la distancia el campo de Ipurua. Y aquí fundamentalmente vendrían dos actividades. Una actividad de museo que recoja un poco la historia de lo que es el club, sus principales hitos, y una tienda oficial que estaría en los propios bajos de la tribuna. Con el museo es importante decir que no se pretende que el único lugar a visitar en el campo sea el propio museo, sino que ese sea como el punto de partida de algo a lo que queremos llamar Ipurua Tour Experience, y que podamos ofrecer a todos aquellos aficionados que vengan, porque hay una afluencia permanente, sobre todo desde la ampliación de capital, que les podamos ofrecer contenidos que, entrando desde el museo, después sigan con una visita guiada, viendo pues los vestuarios, viendo las tribunas, al estilo de lo que se hace con otros campos, porque entendemos que el campo de Ipurua puede convertirse en un atractivo turístico, porque de hecho ya lo hemos comprobado. Y luego aquí estaría la tienda oficial. Otra de las novedades importantes que hemos incorporado a este proyecto respecto al planteamiento último que os habíamos comunicado es que va a albergar un parking subterráneo. Un parking para aproximadamente unas 60 plazas, que tendrá una entrada desde esta calle. Y bueno, la importancia de la incorporación del parking radica en que, como sabéis,
cada día de partido en Ipurúa es pues hay una aglomeración total. Tenemos un problema muy importante con el aparcamiento, y esas 60 plazas permitirían liberar y descongestionar en cierta forma los problemas que ahora está habiendo en el barrio. No sé si queréis... ¿Dónde has dicho que se va a plantar el parking? Orbetik, Orbetik, Santainez kaletik. Orduan, hau izango litzateke obra, gero, aforoari dagokionez, 1.100 gutxi gora bera pertsona gehiago sartuko genituzke, horrekin Ipurua pasatuko litzateke 6.300 gaur egun dauzkagunetatik, 7.400 gutxi gora bera, eta beste ekarpen importante bat izango da, hemen goiko partean egongo dirala, ezin duentzat toki bereziak, 34 toki ezin duentzat. Gero, dakizuen bezala, seguritate aldeetik, eta hangoaren hildotik jungo da, eta, hau izango litzateke kanpoko irudia, ikusten duzuen bezala, pixka bat material berdinekin, honi kontinuitate bat emonez, eta nolabait, herritik datorren jendearen bidea, hemengo kale hau izanik, zelaiaren fatxada edo zelaiaren aurpegia izango litzateke hau. Eskudo bat, eta gure fundazio urtea. Momentuz, hau da planteatzen duguna. Dakizuen bezala, iparraldeko tribunaren eskina hortan, eta hemen toki egongo litzateke, taberna edo horrelako zeo zer planteatzeko. Baina hori, aztertzen ari gara. Ikusten dugu beharrezkoa dela zerbitzua, partidu egunetan batipat, baina hori ere definitzeke dago. 1.100. Oin ikusiko ditugu neurriak, hori da. Ikusten duzuen bezala, hemen, atzean etendako puntu eta ikusten dena, hori da gaur egungo tribuna, ¿es? Hemen, lo que está en línea discontinua es la tribuna actual, y la nueva tribuna sería lo que está con línea continua, ¿no? Entonces, vemos que en altura, depende de en qué zona lo estemos midiendo, pero ganamos algo en altura, aproximadamente, si podemos ver la línea, la otra, la fachada, aquí estaríamos pasando de una altura de 8 metrotatik 13 metrotara, berria, baina dakizuen bezala kaleak aldapa duen neurrian, hemen altura izango litzateke 10 metrotatik 15,48tara. Badakizuen bezala egonda prozesu bat bizilagunekin, ez dakit prentxaurroko bukatuko dugun, ala ez, baina saiatuko gara. Bizilagunekin egon dira 2 bilera, pixka bat proiektua esplikatzen, eta, ez da udaletxeak baimendu zigun altura gozoa, hartu duguna, baixok eta pixkatxo bat bajuago. Eta gero importantea dena ere bai, egia da altura pixka bat irabazten duela, baina nik uste bizilagunen ikuspuntutik importantea da hemen espaloia haunditu egiten dela. Gutxi gora bera 2 metro haundiago izango da espaloia, eta honek 200 metro karratu gehiago ematen ditu, eta gainera parte batean espaloi hori tapatua izango da. Gainean tribuna ateratzen delako. Digo que la obra sube las alturas actuales porque hay que ganar aforo, pero también es cierto que hacemos que la acera gane 200 metros cuadrados y aproximadamente retranqueamos 2 metros hacia atrás respecto a la línea en la que está en este momento el muro de piedra. Esto sería izango zuen irudia. Obrak hasteko asmoa, etxeko azkenengo partidua jokatuta gero. Dakizuen bezala Betizen aurka, maiatzaren 8ko asteburuan izango da, eta hortik aurrera partidua geldituko litzaiguke espainolekoa, baina hor. Eta 2 epe muga, 2 fechas todavía provisionales, ¿no? Esperamos para Navidades, enero, poder hacer que la gente vuelva a ocupar los asientos en la tribuna, y luego el conjunto de la fachada y todo lo que iría dentro, pues la fecha que estamos barajando es Semana Santa. Bueno, esto ya lo explicamos en su día. Sabéis que hay una serie de abonados a los que se les permitió hacerse abonados del club durante esta temporada, pero cuando se les daba de alta se les decía que la continuidad de su abono estaría supeditada o condicionada a que haya disponibilidad. Entonces, esas personas
no van a poder renovar su abono como ya se les advirtió y como se dijo en los medios de comunicación, y en los espacios que quedan en el resto del campo se ubicará a la gente que está en este momento en esta tribuna este. Una vez que se termine la obra, los antiguos abonados de la tribuna este volverán aquí y además se liberarán el resto de los espacios en el campo y dispondremos de 1.100 más localidades aquí, con lo que, bueno, pues entendemos que se arreglará en cierta forma el problema que tenemos actualmente con los abonados y con la afluencia al campo. Cuando se cierre la tribuna por las obras, ¿cuál será el aforo del campo durante los meses? Pues si en este momento el aforo es de 6.336, estoy hablando de memoria, y en esta tribuna ahora tenemos un aforo de unos 1.000, 1.020, pues la diferencia, 6.336 menos 1.020, pues 5.320 más o menos, o 10, por ahí. Eso es lo que nos va a hacer, bueno, pues que durante 6 meses perdamos aforo, pero es, con el campo aquí metido donde estamos es la única forma de hacer obras, ¿eh? Vamos a intentar apurar al máximo y por eso empezaríamos las obras justo al día siguiente del último partido de Liga, que sería el Eibar Betis, baina hortik aurrera gauzak alik eta azkarren egingo ditugu, baina parkinarekin eta guztiarekin horrek bere denbora behar du, eta hor margina txikia da. Bueno, pues esto ya lo explicamos en la Junta, ¿no? En este momento la situación es que hay un requisito que figura en el reglamento de la LFP que habla de 15.000 espectadores, pero que no es un requisito de inscripción, y que además ya hay algún equipo en primera división que, aunque sea por una cifra más pequeña, pero que tampoco lo está cumpliendo, ¿no? Como sabéis, que no vaya a citar cuál es ese club. Pero nuestra idea es la misma que ha defendido el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Es más importante campos llenos que grandes campos y vacíos. Entendemos que es una norma que se arrastra desde hace mucho tiempo, con la que se dan dos circunstancias. Primero, que no tiene sentido, y segundo, que no se ha aplicado. Por lo tanto, nuestra idea es seguir ampliando el campo, por decirlo de alguna forma, con un criterio de sensatez y de sentido común para lo que es un pueblo como Eibar, con las limitaciones que hay. Y en el segundo campo, pues a nivel jurídico estamos trabajando intensamente con la propia liga y con nuestros abogados, pues para intentar que esto sea un problema, ¿eh? Pero ya os digo que ese incumplimiento ya se está dando ahora con algún otro equipo, ¿eh? Y también que pues las contradicciones son un montón. Para jugar en UEFA el requisito es creo que es de 8.000 espectadores, hay equipos que han jugado en la Champions con menos aforo, y yo creo que no es bueno para el fútbol que se construyan monumentos al hormigón que luego no se llenen, ¿no? Eso perjudica la imagen de la liga, perjudica el producto televisivo. Nosotros ahora, como Liga de Fútbol Profesional, tenemos que pensar que estamos compitiendo con la Premier y que no hay nada más desmotivante que hacer zapping y de repente ver un partido de fútbol en un campo que es un monumento al hormigón y que no hay nadie, ¿no? Eso hay que evitar. Hemos conseguido mejorar mucho la imagen televisiva de Ipurúa con la tribuna norte, porque se ve un campo recogido, un campo bonito, un campo inglés, donde la gente está cerca y donde se ve que el campo está lleno, que eso es muy importante y es lo que queremos seguir haciendo. Estamos hablando de 3.200.000 euros sin impuestos aproximadamente. De momento, por más que lo hemos reivindicado, no tenemos ninguna confirmación de ayudas institucionales para la ampliación de Ipurúa. Comentar sobre el proceso vecinal, que como os decía, se han celebrado varias reuniones con ellos, se ha hecho un buzoneo en el barrio con folletos explicando lo que es el proyecto, y bueno, aparte de con vecinos, también nos hemos reunido con las peñas y con más gente interesada, y algunas de las aportaciones que han hecho estos colectivos han sido muy interesantes, ¿eh? Por ejemplo, inicialmente la obra contemplaba un vomitorio justo detrás de la portería. Contemplaba 3 vomitorios inicialmente, 5, perdón, y vamos a pasar a 4
porque las peñas nos decían que el vomitorio que quedaba justo detrás de la portería perjudicaba en cierta forma la zona de animación y que podía tener influencia los días de partido, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se ha incorporado, la altura de la obra también es menor de la que se nos permitía desde el ayuntamiento y bueno, pues entendemos que ha sido un proceso satisfactorio, el de la apertura y el de hablar con las partes implicadas. Si queréis alguna pregunta técnica, está el experto, que aprovechar que esté él aquí. El parking es un parking para atender, sabéis que aquí hay, por ejemplo, los días de partido hay unas necesidades para árbitros, para futbolistas, para compromisos del club y la idea es que la molestia, y así lo hemos explicado a los vecinos, la molestia que genera el Eibar ocupando tantas plazas de aparcamiento que están en la calle, no solo los días de partido, sino los días de entrenamiento, porque vienen periodistas, porque vienen los propios futbolistas, porque vienen los trabajadores del club. Esa molestia que hoy en día se refleja en la zona de la Bolera y la zona detrás del polideportivo y en la Cuesta, solucionar ese problema para el barrio y que nosotros nos arreglemos con estas plazas subterráneas de forma que liberemos la carga actual que hay. Bueno, bere garaian Ipurua Tailarra proiektua aurkeztu genuen. Zer zan Ipurua Tailarra, importantea da esplikatzea. Hori zan, kanpoaren hazkundea, modernizazioa, aforo gehiago lortzea, baina horrekin batera beste gauza batzuk ere egitea, ez? Eta beste gauza batzuk zan, zelaiaren beko partean sortzen ziren espazio horietan eduki berriak aurrera eroatea proiektua erakargarriago egiteko. Kasu honetan, aforoaren aldetik 1.100 pertsona gehiago. Horrek suposatuko luke Ipuruak 6.300-etik 7.400-era jotzea. Edukien aldetik museoa, baina ez museoa soilik, baizik eta Ipurua Tour Experience, nolabait ona hau Eibarren arima ezagutu nahi duenak, aukera izan dezala, 4 edo 5 orduko ibilbide bat egiteko instalazioak ikusita. Eta gero, denda ofizia hemen jartzea, ere bai. Horretatik aparte, eskinako, eskinak gaur egun duen egoera konpondu egingo genuke. Eserlekuak egongo lirateke, poliki zelaia borobilduz, eta gainera kaletik igotzen den jendearentzat hor egongo litzateke nolabait zelaiaren fatxada edo aurpegia. Hor eskudo handi bat jarrita, armarria handi bat jarrita barkatu, eta, bueno, eta hori, eta gero gainera parkinaren asuntoa dago. Dakizuen bezala hemen aparkatzea oso zaila da, eta partidu egunetan eromena. Orduan, klubak, naiz eta horrek obraren kostua hunditu, erabakia hartu du, 60 plaza etarako ditugula, nolabait klubak bere beharrak 60 plaza horiekin betetzeko, eta bai auzokideei eta hemendik dabilen jende guztiari, arazo hori nolabait arintzeko asmoarekin. EPEA izango litzateke, ligako azkenengo etxeko partidu eta gero, urrengo egunean hastea. Horrek esan nahi du, maiatzaren 8ko asteburuan Betizen kontra jolosten dugula, azken aurreko jardunaldia, espainolekin jolastu baino lehenago Bartzelonan, orduan. Eta gero daude bi epe muga. Lehenengoa, noizko jendea berriz ere tribuna ontara etorri, esertzera eta partidu bat ikustera, Gabonak inguruan, Gabonak urtarrila. Bigarren epea, noizko obra guztia bukatuta, astezuantu ingururako, gutxi gora bera. Aurrekontua, 3,2 milioi euro. Eta laguntzak eskatu ditugu, eta orain arte jaso izan dugun erantzuna da ezetz. Baina, bueno, hontan lanean jarraitzen dugu, eta itxaropena daukagu, ikusi dugulako beste lehen mailako talde batzuei lagundu izan zaiela. Eta hori aldarrekatzen dugu. Bueno, dakizuen bezala, araudi bat dago, baina da reglamentu bat, erderaz ezaten da bezala, requisito de inscripción ez dena, ez? Horren arabera, lehen mailan dauden taldeek, bigarren urtetik aurrera 15.000 baino eserleku gehiago izan beharko lituzke. Momentu honetan bada, beste talderen bat hori betetzen ez duena. Eibar ez litzateke bakarra izango. Eta gero hor, filosofia aldetik, bai Javier Tebasekin, berak esan dakoa, eta ligaren asmoa da, zelai txukunak eta beteak izatea. Zergaitik, bueno, telebista baimenen salmentaren inguruan oso importantea da futbol zelaien irudia.
Eta zapin egiten duen norbaitek oso importantea da Ipuruako partidu bat ikusterakoan, armaiak beteta egotea. Ez dago gauza txarragorik telebistarentzat zelai utzak baino, ez? Eta badaude gaur egun Espainia mailan zelai batzuk araudi hori betetzen dutena, baina oso utzik daudenak eta kalte egiten diotena produktuari. Orduan gure asmoa da poliki eta logikaz edo zentzunez zelaia hunditzen jun, baina gure beharretara adostua. Nik uste dut lanean jarraitu behar dugula, jendeak lasai egon behar duela, 36 puntu dauzkagu eta talde sendo bat, eta emaitzak ailegatuko dira, ziur nago. Negoziatzen ari garela, gure asmoa bera jarraitzea dela, nik uste dut momentu honetan Eibarrentzat entrenatzailerik aproposena bera da, bere izaeraz, bere jaioterriaz, berak izan duen historiaz, oso garbi dago hori, eta nik uste dut bera ere oso gustora dagoela gurekin. Abia puntu horrekin, adostea, baina badakizue, zeharritan negoziazioak denbora eskatzen dutela. Badakizue zein izaten den gure politika, ez gara espekulazioetan sartzen. Gauzak eginak daudenean, esan egiten ditugu garbi, baina bien bitartean ez daukagu ezer esaterik. Zueri.